Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Para mí es un privilegio poder llegar hasta tus hogares a través de estos medios. Y quisiera tomar unos minutos para poder decirle a ustedes en este momento que Dios está con nosotros. Todas las personas que quizás están en sus casas y que van a ser de gran bendición, podrán recibir un consejo de la palabra, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Queremos bendecirlos. Soberano Dios, en este día el mundo entero ha estado en tribulaciones. Pero tú dices en tu santa palabra que nos va a guardar en la hora de la prueba. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que los bendiga a cada uno de ellos. Sí, Señor, en el nombre de tal manera que puedan sentirse confiados en tu palabra. Sí, Señor, aleluya. Ayúdame, Espíritu Santo, para poder llegar a esos corazones de la manera que tú lo sabes hacer. Sí, Señor. Yo voy a hablar tu palabra, pero tú la vas a honrar en los corazones de ellos. Ato todo espíritu del diablo que trabaja en confundir, en desalentar, en traer miedo. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, siervo, hijo de Dios, familia, esfuérzate y sé valiente. Te bendigo con bendición. Y escucha la palabra que Dios nos pueda revelar en este momento de crisis, de tribulación. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, envía una palabra de sanidad a las personas que nos escuchan. Y esa palabra de sanidad, por tus llagas somos curados. En el nombre de Jesús. Y ahora, Espíritu de Dios, diga conmigo: mi alma, mi espíritu se alinea al Espíritu Santo. Mi oído se alinea al Espíritu Santo. Mi mente, mi espíritu y mi conciencia se alinea al Espíritu Santo para oír una palabra que será de bendición. En el nombre sacrosanto de Jesús se lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Será para mí una bendición grande poder llegar a poder darle una palabra de ánimo. Quiero hablar un poco sobre el libro de Apocalipsis. No es en sí el consejo que traigo para hoy, pero sí tenemos que estar hablando sobre las cosas que están pasando, sobre escatología. Entonces, lo que le espera al mundo, sobre lo que viene, veamos ahí en Apocalipsis capítulo 13. Esto, los hermanos que puedan estar escribiendo, háganlo porque les va a servir de mucha bendición. Por ahora, mis hermanos queridos, por ahora tenemos los medios, pero podría ser algún día, no lo sabemos, largo, corto plazo, mediano, que todo lo que estamos haciendo hoy no lo podamos seguir haciendo. Entonces usted sea inteligente. Busque una Biblia de papel y vaya escribiendo. Busque un cuaderno. Mire usted este cuaderno, ¿ve? Aquí tengo notas. Es muy importante que usted tenga esto, por si acaso. Solamente póngase a pensar usted por un momento. Bueno, ¿qué pasa si un meteorito choca con
los satélites que están arriba, que están brindando a la Tierra toda esta comunicación, la internet, no lo sabemos. Sabemos que la Biblia dice que la ciencia se acabará, entonces debemos de ser inteligentes ahora. Busque su Biblia, escriba las notas que le pueden servir, tanto ahora como después. Entonces, lo que le espera al mundo, voy a leer esto. Oiga bien, Apocalipsis 13 dice, y hacía que todo, 13 versículo 16, que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Hace más 2020 años atrás está escrito esto. Bueno, si nosotros vemos eso en el capítulo 14, los versos número 10 y 11 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sobre los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoraron la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Recuerde que aquí también está hablando del sello del chip que se le va a poner. En el capítulo 14 del mismo libro Apocalipsis, en el verso número 2, dice así, fue el primero y derramó la copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Eso dice el Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Ahora, en Apocalipsis 19, en el verso número 20, dice la palabra del Señor, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían sido adorados su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, dice Apocalipsis 19, 20. Ahora, en el 20, Apocalipsis 24, oiga lo que dice la Biblia. Y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, mis estimados hermanos, regresemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Esto está por venir, esto ya se acerca, y Dios lo había dicho hace 2020 años atrás. Lo que sucede es que muchos creyentes no leen la palabra de Dios, y de eso voy a hablar ahora, acerca de la palabra de Dios. Pero fíjese que aquí en el primer capítulo que leí, capítulo 13 de Apocalipsis, dice de esta manera. En el verso 14 dice, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, y mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que
la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces ahí viene lo que va a suceder, y hacía que todo, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente. Ahora, ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí dice el verso 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues un número de hombre, y su número es 666. Cada vez que nosotros entregamos a los, ¿cómo se llama? Nos piden las informaciones, ya está su nombre, su dirección, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto es lo que viene. Y nosotros debemos de entender, según la escatología bíblica, que debemos de guardar la palabra santa y maravillosa del Señor. En todas estas enseñanzas que yo estaré dando hasta donde Dios nos dé la fuerza y estemos acá, estaremos hablando también de este libro de Apocalipsis y de otros libros escatológicos que son para estos días. Y lo que estamos viendo exactamente es un tiempo bastante difícil. Mire lo que ha pasado con todas estas lunas, como dice la palabra del Señor, en el libro de Joel, y también dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde habla de las lunas de sangre. Eso es lo que hemos estado viendo a través de los satélites. Nos hacen ver las lunas de sangre. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí nos dice exactamente, capítulo 2, versículo 19. Dice, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Arriba en el cielo, las lunas de sangre. Acaba de pasar una luna que es la luna rosada. Eso lo vimos en las noticias. Y dice aquí, señales en el cielo, lo que la luna avisa. Cuando la luna está dando un aviso, entonces en la tierra hay cumplimiento. La luna está hablándole a la nación de Israel, porque la nación de Israel comenzará Dios a tratar cuando Dios levante a su iglesia para estar con él. Entonces Dios comenzará con la nación de Israel. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia en San Juan capítulo 1, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, la nación de Israel. Pero los suyos no le recibieron. Entonces, como no lo recibieron, ¿verdad? Entonces rechazaron a Cristo. Entonces el mismo capítulo dice, pero los que les recibieron, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Entonces Dios vino, detuvo la profecía en ese entonces abrió un paréntesis y nos dio lugar a nosotros los gentiles, o la iglesia, que ya han pasado, en este paréntesis, 2020 años. Y cuando él habla del capítulo 20 del libro de Mateo, y dice, y cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Entonces hoy en día nosotros estamos viendo, exactamente hoy, está el mundo paralizado por una pandemia. Ya el Señor lo había dicho que iban a venir pestilencias, que iban a haber guerras, 1914, 1915, 1916, la otra guerra en 1945, guerras devastadoras que murieron millones de personas. Entonces, terremoto, no me diga, hoy en día ya no se pueden contar los terremotos en diferentes partes del mundo. Pestilencias, ya la vemos ahora lo que estamos viendo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos hacia dónde vamos, y esta es la brújula del creyente, la palabra de Dios. Si usted no pone atención a la palabra de Dios, le va a ir pero muy mal. Hay muchos creyentes que van a la iglesia, pero
no ponen interés, no ponen atención, a veces ni Biblia llegan. Y para ahí voy exactamente lo que quiero hablar con ustedes esta noche. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, habla el Señor a una iglesia que se llama la iglesia Filadelfia. En el capítulo 3 dice así, en el verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe, mi nombre. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Oiga lo que dice para estos días. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para probar a los moradores de la tierra. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, le dice a la iglesia, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora hace aquí la observación con admiración y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ir en el rapto de la iglesia? No es solamente creer, hay que hacer más. En esta Biblia, en mi Biblia, no sé si la suya, pero yo entiendo aquí en el verso 8 dice, yo conozco tus obras. Mis queridos hermanos, las obras que realmente Dios ve, las que hacemos nosotros, las hacemos por algo. Amén. Y cuando está hablando aquí el Señor a la iglesia Filadelfia, está hablando del amor fraternal. El amor fraternal, que significa Filadelfia, nos hace ver a nosotros unas cosas maravillosas que realmente vale la pena que lo veamos, porque si nosotros realmente hemos creído en el Señor, no nos quedemos simplemente con asistir a la iglesia, con sentarnos, con escuchar. No, tenemos que hacer más que eso. Y aquí dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3, dice exactamente esto. Por cuanto, verso 10, por cuanto has guardado la paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado, dice en otra versión, la perseverancia, paciencia, por cuanto has guardado la perseverancia, yo también te guardaré. Dios en este versículo da a entender que es recíproco. Entonces, tú me has amado, has guardado mi palabra, has permanecido, has sido fiel, entonces yo te voy a guardar. Entonces, ¿quiénes son los que van a irse en el rapto, en el arrebatamiento, como dice la palabra de Dios? Vamos a ver eso exactamente que el Señor dice en su palabra. Dice, si usted ha amado a Dios, si usted ama a Dios, entonces, si alguien me ama, va a guardar mi palabra, dice San Juan 14, 23. Si alguien me ama, va a guardar mi palabra.
San Juan 14, 23. Pero dice el 24, si no me ama, no guarda mi palabra. ¿Quién es el que se va a ir? El que guarda la palabra. Ahora, ¿cómo es que yo voy a guardar la palabra? Bueno, debemos nosotros de tener amor a Dios. Y ese amor a Dios es un amor que evoluciona. Es un amor que lo venimos conociendo. No es un amor simplemente un amor. Es un amor que va creciendo. Es un amor que usted se va enamorando de Dios. Va dejando las cosas terrenales. Se va dando cuenta que realmente nacimos en esta tierra, como nos está enseñando el pastor Junior, la pastora Evelyn, la pastor Ruth. Nos están enseñando sobre el propósito de la vida. Nacimos en esta tierra con un propósito. Entonces, Dios nos conoció y Dios sabía que para este tiempo nosotros teníamos que amarlo desde el tiempo que Él nos trajo a Él. Y amar a Dios significa guardar su palabra. Por eso Dios le dice a la iglesia Filadelfia, por cuanto has guardado mi palabra, has guardado y has perseverado, entonces yo te guardaré. Mis queridos hermanos que me están escuchando, qué bendición poder entender esa palabra. Y es la bendición más grande. Dios nos va a guardar del peligro que realmente hoy estamos viviendo y quizá los otros peligros que podamos enfrentar si el Señor no levanta a su iglesia en estos pocos tiempos. Si el Señor levanta a su iglesia, bendito sea el nombre del Señor, porque vamos a las bodas del Cordero, a las fiestas con el Señor. Entonces, el que guarda la palabra de Dios tiene temor de Dios. El que guarda la palabra de Dios tiene temor de Dios. Y aquí quiero ver la palabra temor de Dios y tener miedo. El miedo, según la ciencia, el miedo te destruye tu sistema inmunológico. El miedo. Pero el temor de Dios es lo contrario del miedo. El temor de Dios es aquello que te hace fuerte en el momento de la prueba. Entonces, si tú eres un creyente, vas a leer la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, si no me equivoco, verso 3, dice, bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Entonces, si usted lee todos los días la palabra de Dios, la estudia la palabra de Dios, entonces el miedo que hay de todas estas cosas va a ir desapareciendo de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo. Si tú tienes miedo, entonces hay un problema. Tú no estás guardando la palabra de Dios en tu corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia de miedo y temor? Bueno, el temor de Dios es muy, muy diferente. El temor de Dios nos guarda el Señor es decir, hay personas que dicen, a mí no me importa, yo hago esto, yo creo en Dios, y dice eso. No, eso no es tener temor a Dios. Lo siento, pero no es tener temor a Dios. Tener temor a Dios es ser prudente. ¿No me escuchó? Es ser prudente. Y cuando usted es una persona prudente, entonces el temor de Dios lo va a invadir, va a venir sobre usted y le va a dar sabiduría. La prudencia, el temor te produce prudencia. La prudencia te produce sabiduría. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que realmente guardamos la palabra de Dios, entonces Dios está presto para ayudarnos en estos momentos importantes. Ama a Dios, usted ama a Dios, usted le va a servir a Dios y usted va a confiar en Dios
Entonces vamos a ver la diferencia de esto. Dijimos que el miedo paraliza a la persona, destruye el sistema inmunológico. Bueno, hay personas que se quitan hasta la vida. Hay personas cuando tienen miedo acuden a las drogas. Hay personas que van al licor. Hay personas que se desesperan porque tienen miedo. Entonces el temor de Dios es muy diferente. Y para esto me gustaría que viéramos en el libro de Números, capítulo 14. En el libro de Números, capítulo 14, veamos lo que es el miedo y lo que es el temor de Dios. En capítulo 14 de Números, en el versículo 1 al 3, dice: entonces toda la congregación gritó. El miedo te produce grito. Y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces el miedo te lleva a murmurar. El miedo te lleva a gritos. El miedo te da voces incoherentes y al final desearás la muerte. Entonces, en el verso 3 dice: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces la gente va a creer en ese momento, dice: no, yo prefiero mejor regresarme al mundo, a tomar licor, a tomar droga. Entonces, ¿por qué? Por el miedo que los espanta. Pero veamos lo que es el temor de Dios en el mismo capítulo. Observe lo que dice en el verso, vamos a leer en el verso 22. Dios, cada vez que tú dices una palabra, hermano, incoherente, por no guardar la palabra de Dios, y además de eso, porque tienes miedo, no la guardas. Al no guardar la palabra de Dios, tienes miedo. Es lógico. Tienes miedo a lo que viene, al porvenir, a la inseguridad, etc. Entonces dice, verso 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Imagínense, el miedo produce un enfrentamiento contra Dios. Y en el verso 24 cambia del miedo al espíritu de temor. Y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, una persona que tiene temor de Dios es una persona de otro espíritu, un espíritu valiente, un espíritu de fe, un espíritu de trabajo, un espíritu de servicio. Eso es temor a Dios. Entonces, voy a dejar esto porque este será otro tema que tendremos que verlo, pero la verdad es que la diferencia entre el temor y guardar la palabra de Dios, el miedo y guardar la palabra de Dios, nos da temor reverencial. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ir con el Señor en el rapto? ¿Los que tienen miedo ahora? No, Señor. Los que tienen miedo ahora deben de arrepentirse. Los que tienen miedo ahora deben de buscar a Dios para que el temor de Dios pueda darle para que el miedo se reprenda, ese espíritu del diablo se vaya, el miedo, y venga el temor reverencial a Dios, que nos va a dar otro espíritu que no nos va a fatigar en el desierto de la vida, en los problemas de la vida, en todas las cosas que estamos pasando, en las circunstancias. Vamos a pasarla, porque el temor de Dios estará en nosotros. Y miraremos, el temor de Dios nos da una fe tremenda, nos da un ánimo tremendo, nos da algo glorioso. ¡Qué bendición! ¡Aleluya!
Hermano, el miedo te hace provocar palabras. No, que estos hermanos no tienen fe. El miedo te hace burlarse de otras personas. El miedo te hace ser súper. No, tú tienes que tener un temor de prudencia, mi queridísimo hermano. No sea bárbaro, hombre, ¿qué le pasa? Digan amén. No están diciendo amén. Yo no lo veo que ustedes están diciendo amén. Ahora, siguiendo adelante, ¿quiénes son los que se van con el Señor? Bueno, aquí hay otras cosas que tenemos que verlas. El que guarda la palabra de Dios, el que guarda la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:7. Veamos ahí lo que dice Apocalipsis 22:7. ¿Qué dice? Vamos a ver. Búsquela ahí. A ver qué nos dice. Dice la palabra de Dios: he aquí vengo pronto. 22:7. El que dice, bienaventurado, el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Amén. Gracias, Pastor Angelita, que me está ayudando aquí. Aquí nosotros vemos que el que guarda la palabra de Dios dice, bienaventurado. He aquí yo vengo pronto. ¿Lo puede ver ahí? He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda mi palabra. La palabra, bienaventurado, es 3 veces bendecido. Bendecido a tu espíritu. Bendecido a tu alma. Bendecido a tu cuerpo. Entonces, si tú guardas la palabra de Dios, eres bendecido. Eres bendecido. Aunque andes en valle de sombra y muerte, no temerás mal alguno. Amén, 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 amén. Es decir, el que guarda la palabra de Dios no es orgulloso. El que guarda la palabra de Dios no humilla a otra persona. No. El que guarda la palabra de Dios ama a su prójimo. Por eso Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, eres lo más preciado. Aquí le está diciendo, porque Filadelfia significa amor fraternal. Y allí le dice la palabra de Dios, aunque no tiene mucha fuerza, hermano, hoy en día las iglesias que guardan la palabra de Dios, a veces pueden ser iglesias grandes en número, pero también pueden ser iglesias pequeñas. Esta iglesia de Filadelfia era pequeña, vivía en un pueblo muy pequeño, y ahí estaban guardando la palabra del Señor. Dice la Biblia que ellos hacían obras maravillosas. Y si usted observa en esos versículos que hemos leído, dice, yo conozco tus obras. Es decir, cuando tú te dedicas un tiempo para ir a ayudar fraternalmente a un hermano, a una familia, a un amigo, a un compañero, orar por él, llamarlo por teléfono, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces Dios anota, escuche, Dios anota esa palabra. Esto es para los que guardan mi palabra. Pero no solamente eso, el que guarda la palabra de Dios hace obras buenas, sino también que Dios le dice, yo voy a dejar una puerta abierta para que Dios te ayude. Esa puerta la va a tener ahí, yo la voy a tener abierta porque eres fiel y guarda mi palabra. Esa puerta abierta significa que Dios te va a dar oportunidades donde quiera que vayas. Amén, amén, amén. Tú vas a un lugar y vas a caer parado. ¿Por qué? Porque guardas la palabra de Dios. Amén, y hay puerta abierta donde quieras que vaya. Bendito sea el nombre de Dios. Tú serás prosperado. Ahora, hay mucha gente que está esperando que haya cambios. Yo quiero decirte algo. Estas son cosas que yo las he escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, el que viajó, mi querido hermano. ¿Habrá tiempo de viajar después de esta situación? No lo sabemos, solo Dios. El que compró, compró. El que se gozó, se gozó. El que planeó, planeó. El que construyó, construyó. Y el que no hizo nada, esperó el tiempo para hacerlo. Si tú eres esa persona que amas a Dios, haz las cosas ahora. Amén, 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 amén.
No dijeron amén. Ahora. Amén. No, yo cuando esté bien voy a servir a Dios. Tú no guardas la palabra de Dios. Tú eres oyente, pero no guardas la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí el Señor nos está haciendo énfasis, que el Señor nos sube. Cuando guardamos la palabra del Señor, nos sube a otro nivel. Eso dice la palabra. El que guarda mi palabra tiene revelación en estos días. Hermano, Dios no te va a dar a vos toda la revelación. Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. ¡No! Dios te va revelando cada día su palabra. Oh, lo que quiso decir Dios en la palabra. ¡Oh, aquí está! ¡Eso es! Él te va revelando. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Grandes y ocultas. Y dice en Deuteronomio 29, el versículo que leí es Jeremías 33:3. Pero Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para sus hijos. ¿Para quiénes son? Para sus hijos. Y el Señor estará revelando cada día. Tú lees la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a revelar, porque la palabra es espíritu y es vida. Y a su nombre, ¡Gloria! El que guarda la palabra de Dios, entonces tiene sabiduría, va a otro nivel y ese nivel va creciendo. Y esto es lo que dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas. ¿A quiénes? A los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pobres y a los niños, los pobres en espíritu. La palabra está aquí para que nosotros la estudiemos, para que nosotros, le dice, lámpara es a mi pie tu palabra, y lumbrera a mi camino. El que guarda la palabra de Dios. Fíjese que en una ocasión yo estaba trabajando en una compañía que se llamaba Eléctrica Castillo. Yo tenía más o menos como 13 a 15 años. Esa estaba en la Vieja Managua, en la Roosevelt y Avenida Bolívar. Ahí trabajamos con unos señores que se llamaban Tesser. El jefe de ese señor, el jefe de personal de ese señor me dijo, Carmelo, ven conmigo. Y yo, íbamos 3 y él 4. Llegamos a un lugar y nos sentamos. El lugar yo lo miré. En ese momento yo lo miré y dije, este lugar está un poquito así, no me gusta. Entonces dice, 4 cervezas. Entonces yo miré que él, el otro y yo éramos 4. Entonces en ese momento le dije yo, don fulano de tal, sí, yo no voy a tomar cerveza, voy a tomarme un refresco. Pero si aquí no está el pastor, aquí nadie te está viendo. Le dije yo, mire, yo no vivo el evangelio, yo no vivo la palabra de Dios porque me vean. Yo amo a Dios en mi corazón y le quiero decir, mi Señor, si usted se enoja por lo que yo le estoy diciendo, usted me contrató para que yo trabaje para usted, pero no para que beba licor. Pero me ofende. Le digo yo, bueno, lo ofendo, le pido perdón, pero yo no me voy a tomar esa cerveza. Ahí el temor de Dios viene y dice, no, la cerveza es alborotadora. Y cualquier hermanos, vea, que tienen en sus casas, en las refrigeradoras, tienen cerveza. Y eso dice, no, esto es bueno para la comida, que esto y que lo otro. Lee la palabra, dice, la cerveza es alborotadora. Y Dios te dice en su santa palabra, el que guarda mi palabra, yo le doy sabiduría. ¿Sabe qué pasó con este señor? Me dice, mañana te doy el despido. Y yo me afligí, y dije, me quedé sin trabajo. Y yo fui, y cuando fui me llamó, ven acá. Y entonces me hizo 3 preguntas. Me dice, ¿por qué no tomaste la cerveza? Le digo yo, porque yo honro a mi Dios. Explícame eso, me dijo. Entonces yo le cité varios pasajes bíblicos, y me dice, bueno, la verdad que tienes razón. Yo no ando porque la gente me ve, que la gente me ve, y que esto y que lo otro. No. Usted va en momentos difíciles honrar a Dios. Dios miró eso. Gracias, Anita.
¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Vive, Pero ustedes no vive, están vive. diciendo nada ahí. ¿Qué les pasa? Vive. ¿Sabe qué pasó? Me dice, yo te iba a correr, pero medité toda esta noche. Más bien te voy a ascender. Será el jefe de las llaves de esta compañía. Dios honra a los que les honra. ¿Me escuchó? Sí, mi hermano. Entonces, en esta hora de la prueba que estamos pasando, Dios te va a honrar. Amén. Dios hará memoria de las cosas pequeñas. Amén. Dios hará memoria de las cosas que con amor hiciste. Ahorita, mire, vamos a tener los graneros de José el domingo. Es que como no hay culto, yo no voy a llevar los graneros. Hay manera. Tú llamas por teléfono, pastor, aquí tengo una cajita con comida. Porque hay gente que está llegando a la iglesia a pedir comida, arroz, frijoles, azúcar, etcétera, etcétera. Tenemos gente, por ejemplo, el hermano Gregorio, el hermano Mauricio, el hermano Jairo Urbina, y la hermana Johanna. Ellos tienen, y ustedes los conocen. Y usted puede llevar una libra de arroz, hará la diferencia para ayudar a una familia. Eso se llama amor fraternal y Dios lo va a escribir aquí en la palabra Filadelfia. O sea, bárbaro, hermano, ¿y qué le pasa? La vida, hermano. Dios nos va a ayudar en estos momentos difíciles. Y cuando usted oiga esa gente que está, no, usted tiene fe, ese hermanito o esa hermanita no tiene la palabra. El guardar la palabra de Dios no ofende al hermano, no ofende al impío, no ultraja con palabra. Y a su nombre, gloria. Dice la palabra de Dios así, antes, Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hoy en día tenemos gente que se sabe de memoria la palabra de Dios, pero no la guarda. Guardar la palabra te lleva al temor de Dios. El temor de Dios te lleva a ser prudente, a hablar con prudencia. El temor de Dios, ¿sabes qué? El temor de Dios te sube a otro nivel. El temor de Dios es el que te va, es la garantía, es el pasaporte de tu entrada triunfal a la Nueva Jerusalén. Dice la palabra del Señor que se sonará la trompeta y el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo trabajando, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significa eso? Significa que el hecho de que vayas a la iglesia y no guardas la palabra, no crees la palabra. Hay hermanos que llegan a la iglesia por ser religiosos. Hay hermanos, ¿saben qué? Llegan a la iglesia, no aportan a la obra del Señor, no ayudan a la obra del Señor. Y Dios te ha traído para eso. ¿Y ahora qué vas a hacer? Va a venir el tiempo. La próxima etapa que viene es que tendrás dinero y no vas a poder comprar. Querrás viajar y no vas a poder viajar, etcétera, etcétera. Eso tendremos que verlo en las próximas enseñanzas sobre escatología. Mis queridos hermanos, no me quiero despedir sin antes decirte, tienes que reconciliar con Dios. Mira, en tu casa, tus hijos tienen que ver fruto, cambio de palabra, amor, compañerismo. Gana hoy. Dios te ha mandado a tu casa para que te ganes a tus hijos. Y ahora, si quieres reconciliar con el Señor o quieres aceptar a Cristo, tú me puedes decir ahí, Señor, yo quiero aceptar a Cristo. Usted dice, yo quiero reconciliar con Cristo. Si usted es uno de los que están en casa y usted quiere hacer eso, voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Para los que van a reconciliar y para los que van a aceptar a Cristo, dice así. Yo sé que me están viendo desde España, Japón, Chile, Estados Unidos. Pero quiero orar por ti. Quisieras tú estar con tu familia, pero quizás no puedes. Voy a orar por ti. Señor,
los que están lejos de sus casas. Acompáñalos. Sí, Señor. Bendícelos. No los dejes solos. Sí, Señor. Aleluya. Hay hijos que están largos de sus casas trabajando para ayudar a sus padres, que ya son mayores. Hay otros que dejaron a su esposa y sus hijos. Ayúdalos también. Perdónalos si están ahora reconciliando. Perdona esos pecados. Ayúdalos, Padre bendito, a ser guardadores de tu palabra, no solo oidores. Aquellos que han vivido una vida falsa, que hablan de Dios, pero Dios no está en el corazón. Haz frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te quieres ir en el rapto? Haz cambio. Haz cambio ahora. Esta es la hora para ti. Diga, escriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Libérame de estas ataduras. Puede ser que tengas ataduras de licor, de drogas, de fumar cigarrillo, de robo, de mentir, de odio. Dile, Dios, libérame. No me quiero condenar. Yo me quiero ir en ese arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, el equipo que me has regalado. Mis hijos que están día y noche trabajando para tu reino, aconsejando, enseñando, predicando. Gracias por ese regalo. Lo más lindo que me diste, esos nietos, ese yerno. Y si nos da la oportunidad también de los que vienen, yernos o yernas, bendícelos en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar por los enfermos. Quiero decirte algo. Anoche alguien me llamó de un hospital aquí en Managua. Me dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero estar con el Señor. Y yo me sentí impactado por esas palabras. Y le dije, sí, voy a orar por ti. Sí, Señor. Y él dijo, sí, yo estaba anhelando que usted orara por mí. Y yo oro. Si él no se ha ido con el Señor, él está ahí luchando. Yo oro por él ahora, en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Pero también oro por los enfermos que están en casa. Divino Padre Celestial, sánalos. En el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo. Bendícelos. Tú has dicho en tu palabra y no hay falla. No hay falla. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Sí, Señor. Yo te guardaré. Gracias por esas promesas. Aleluya, Él está pagando hoy lo que tú has hecho ayer. Sí, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el nombre de Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Acuérdate, Señor, de los que han ayudado, de los que llevan arroz, frijoles, sí, Señor, de los que llevan Espíritu ofrenda, Santo, aleluya. de los que llevan primicia, Sí, Señor, de los que llevan aleluya. sus diezmos, aquellas viejitas Oh, sí, Señor. Aleluya. que llevan sus Oh, ofrendas a Sabacanda, ti, no los dejes. Jesús, te amamos, te amamos. Eres mi único, mi Dios y Señor, te amamos. Dígale a Jesús, te amo. Dígaselo, yo lo escuché. Sí, Señor. Dígale, te amo, Jesús. Aleluya. Te amo, Jesús. Oh, Señor. Oh, Santa Ramacanda. Gracias por darme la oportunidad y el privilegio de llegar ante Sí, ustedes. Señor. Gracias, los bendigo
en el nombre de Jesús. Vamos a decir el pasaje que decimos: oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del malo, para que no me dañe, otórgame, Señor, lo que te pido. Jehová mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Yo creo en Él. Creo en Él. Sé prudente. El hombre, dice la palabra de Dios, el hombre sabio ve el mal, no dice oye, dice ve el mal, mira lo que está pasando y se sabe. Te bendigo. A las 9 de la noche estamos con el pastor Junior y la pastora Ruy y la pastora Evelyn. Los bendigo con bendición. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado.